En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, queridas amigas, queridas hermanas, hoy estamos comenzando ya este segundo día de este itinerario espiritual, de este caminar en el que vamos a ir avanzando dentro de la Cuaresma. Un tiempo de gracia, un tiempo en el que deseamos experimentar el amor de Dios presente en nuestras vidas. No es fácil, sin lugar a dudas, caminar durante 40 días en el desierto. No es fácil enfrentarnos a las dificultades que la vida nos presenta, que las tentaciones que vamos enfrentando en el día a día. Sin embargo, yo creo que sí es importante que tengamos muy presente, muy presente en el corazón, que en este caminar, que en este itinerario, no estamos yendo solos. El Señor está caminando con nosotros. El Señor está dando pasos con nosotros y Él es quien, diríamos popularmente, va cubriéndonos las espaldas. Hoy quisiera proponerte una historia muy bonita, dos jardines, Edén y Getsemaní. En cada uno de los 4 evangelios, después de la última cena y antes de su arresto, Jesús pide a sus discípulos que oren con Él. Y la oración es uno de los puntos, vamos a decir, fundamentales, uno de los puntos medulares de este tiempo de la Cuaresma, la oración. Jesús les pide a sus discípulos, oren conmigo, oren conmigo. Y Juan, sin duda alguna, hace referencia a esta oración que tiene lugar en un jardín. Mateo y Marcos mencionan el nombre del jardín, Getsemaní, y Lucas describe el jardín como el Monte de los Olivos. Hay como alguna divergencia en este tema. Sin embargo, decimos que están situados en un lugar en el que van a orar, en un lugar en el que van a ponerse delante de Dios. Getsemaní significa prensa de aceite en hebreo, y entonces se cree que un huerto de olivos creció en el jardín y una prensa de aceite habría estado cerca. En la época de Jesús, el aceite era esencial. ¿Por qué? ¿Por qué era esencial el aceite? Bueno, porque se usaba para encender una lámpara, se usaba para la unción, se usaba para cocinar, se usaba como un elemento curativo. Y también, ¿verdad? Recordemos el Evangelio, fue utilizado por el buen samaritano para tratar al hombre que había sido dado por muerto. Aquel hombre que estaba vapuleado, malherido, maltratado, agobiado, angustiado. A la orilla del camino, el aceite que ocupa el buen samaritano es para curarlo. Entonces, aquí en el jardín, donde hay pesadas losas de piedra y estas presionaban a las aceitunas para exprimir su aceite, el peso del mundo se presionaba sobre Jesús. Ese peso del mundo, diremos, es el que hace que Jesús sude sangre. La sangre que va a expiar nuestros pecados. Ese es el Getsemaní. Ahora pensemos, en el jardín del Edén, el pecado de Adán separa a la humanidad de Dios. Y en el huerto de Getsemaní, Jesús, el nuevo Adán, da un paso hacia adelante para morir por nuestros pecados y reunirnos con Dios. Hoy pensamos en estas dos realidades. En uno se rompe esta unidad con Dios. Y en el otro se da paso
para poder volver a unificarnos con Dios, para poder volver a unirnos a Dios, para poder seguir experimentando esa presencia cercana de Dios en nuestras vidas. En estos días preparatorios a la Cuaresma, yo he comentado en alguna reflexión, en alguna homilía, lo he dicho, que a veces nosotros vivimos como con cara de Cuaresma, con cara de tristeza, con cara de desolación, con cara de dolor, con cara de angustia, con cara de preocupación. Y es válido que tengamos ciertas expresiones momentáneamente. Lo que no es válido es vivir constantemente de esa manera. No es válido. ¿Por qué no es válido? Porque hoy estamos dándonos cuenta de esta realidad. En un jardín, el pecado separa a la humanidad, el Edén, pero en otro jardín, Jesús busca unirnos de nuevo a Dios y de esa manera prepararse para morir por nuestros pecados. Quizá como un dato, como una cápsula quizás que podríamos meterla un poco en el tema histórico, digamos que algunos de los olivos del jardín de Getsemaní tienen hoy al menos 900 años. Lo que los convierte a esos en uno de los más antiguos del mundo. Escuchemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 18, versos del 2 al 3. Judas, su traidor, también conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Así que Judas tomó un grupo de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas, antorchas y armas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena, queridos hermanos, situémonos, imaginémonos, cuando a lo mejor lo hemos visto en algunas películas, imaginemos. Va Judas, va con un grupo de soldados, de guardias de los sumos sacerdotes, de los fariseos. ¿Y eso cuándo pasa concretamente? Pasa en la oscuridad, pasa en la noche. Jesús conduce a sus discípulos a un bosque de los olivos, donde planean pasar la noche, orando en vela. Es decir, eso sucedió de noche, en la oscuridad. Judas ya había estado ahí con Jesús varias veces. Y ahora, fíjate bien, sitúate en ese momento, está liderando un grupo armado hacia ese mismo sitio. Si están en la noche, una antorcha se nota a la distancia. Y entonces, así desde la distancia, lograban ver cómo esas antorchas se acercaban cada vez más a donde estaba Jesús con sus discípulos. No hay duda de ello. Se ve desde la distancia, se dan cuenta. Y todos en el grupo que se acercaba a Jesús probablemente pensaban que estaban haciendo lo correcto. Los soldados, los guardias, solamente estaban haciendo su trabajo. Ellos tenían que hacer algo, les habían encomendado algo y lo tenían que hacer. Los sumos sacerdotes y los fariseos se estaban ocupando de un problema religioso. Y Judas, bueno, quién sabe Judas en realidad lo que estaba pensando. Tal vez podríamos especular, hacernos muchas preguntas. Ni tú ni yo lo sabemos en realidad. Pero de alguna manera él había encontrado algo para convencerse a sí mismo de que eso era lo correcto. Algo le hacía ruido en su corazón, tal vez en su cabeza, de que eso era lo correcto. Y hoy, llegados a este jueves de ceniza, segundo día de este itinerario de la Cuaresma, de estos ejercicios espirituales, caigamos en la cuenta.
todos tenemos libertad. Todos. Tú tienes libertad. Yo tengo libertad. Pero nuestra voluntad casi nunca se mueve hacia el mal visto como malvado. Es decir, no siempre optas totalmente por el mal creyendo que está mal. Hay alguien que de pronto te hizo creer que eso estaba bien. Entonces, se mueve hacia un mal que nos convencemos a nosotros mismos de que es bueno. Creemos nosotros mismos de que es bueno, y así es como nos engañamos a nosotros mismos para pecar. Todos en algún momento de la vida es muy probable que lo hemos hecho. Todos en algún momento de nuestra vida probablemente lo haremos tal vez. Y entonces ahí es cuando cerramos nuestras mentes a las verdades que al final, comprobadas por el tiempo, dadas a la sabiduría de las personas buenas, a la palabra de Dios, y nos engañamos a nosotros mismos. Y lo que estamos haciendo, según nosotros, está justificado. Entonces ahora, segundo día de este itinerario para la Cuaresma, te lanzo una pregunta para que tú interiorices, profundices. Esta es la tarea de hoy. Cada día tenemos una especie de tarea sencilla, pero la tarea para hoy es que tú te respondas: ¿cómo me sacudo para despertar a la verdad? ¿Cómo yo trato de salir de ese engaño en el que yo mismo me justifico? De salir de ese engaño en el que yo mismo me he metido. De salir de ese engaño en el que yo mismo he tratado de creer y decirme y repetirme lo que estoy bien. Por ejemplo, no sé si es tu caso o es el caso de alguien de tu familia, pero piensa hoy. De pronto hay alguien que es alcohólico, que bebe. Y tristemente dice esa persona: no. Yo no le hago daño a nadie con ir a beber. Yo no le hago daño a nadie. Yo bebo tranquilo, yo estoy tranquilo y tal. Pero de pronto imagínate esa persona. Probablemente su esposa pasa la noche en vela pidiéndole a Dios que no le vaya a pasar nada malo. Tal vez son sus hijos los que están orando toda la noche y no pueden dormir y al día siguiente tienen que ir a estudiar. ¿Te imaginas? Es decir, ciertamente a veces nos justificamos diciendo que a nadie hacemos mal con nuestras actitudes, que a nadie hacemos mal con nuestra toma de decisiones, cuando lo real, cuando lo verdadero es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y estamos haciendo mucho daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, queridos hermanos, lo que estamos haciendo simple y sencillamente es cerrar el corazón a la acción de Dios en nuestra vida. Porque recuerda que no se te olvide, tu corazón es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere permanecer. Tu corazón es el lugar donde Dios quiere estar, donde Dios quiere quedarse. Entonces, ¿te das cuenta? Hoy es un buen momento para echarle un vistazo profundo a mi vida, para pedirle al Señor que entre conmigo a revisar mis profundidades, porque Él va a revisar mis profundidades con amor. Tal vez yo no sea tan amoroso conmigo mismo. Tal vez a veces yo suelo ser con los demás como soy conmigo, o suelo ser conmigo como soy con los demás. A veces un juez implacable. Pero hoy trato primero de descubrir cómo puedo
sacudirme para despertar a la verdad. Es decir, cómo puedo ser consciente realmente de lo malo que estoy haciendo. Y posterior a eso, entonces, revisar muy bien mi vida, pero no solo. Permitirle al Señor que entre en mis profundidades, que llegue a lo más profundo de mi corazón y que me ayude a descubrir, que me ayude a mirar, que me ayude a ser consciente de las cosas que estoy haciendo mal, que me ayude a ser consciente de las cosas que debo cambiar. Querido hermano, querida hermana, este es un tiempo de gracia, vivámoslo. Dejémonos acompañar por el Señor. Hagamos una pequeña oración para concluir este segundo día de nuestros ejercicios espirituales en la vida diaria. Dios mío, mi pasado a tu misericordia, mi futuro a tu providencia y mi presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el presente para amarte y en ti a los que me has dado. Amén. San José y Santa María, rueguen por nosotros y acompáñennos en este caminar. Amén. Y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Con el favor de Dios nos encontramos mañana en este itinerario hacia la Pascua, nuestro itinerario cuaresmal 2025. Que Dios te bendiga abundantemente.